noches a todos. Un gozo poder estar de nuevo con ustedes aquí en esta querida llamada iglesia. Siempre para mí es grato porque recuerdo aquella mañana cuando un hermano que estaba encargado de esta pequeña congregación, muy pequeñita en aquella época, fue a mi oficina a decirnos que quería que esta congregación estuviera bajo la MEVI, y hablé con el pastor Andrés Ogando, y él aceptó, y Dios en su gracia y misericordia hizo posible que el intento que se había hecho años atrás y que se había tratado que se desarrollara, Dios tenía un propósito. Y le damos muchas gracias al Señor, pero también al pastor Andrés Ogando. Un tremendo siervo de Dios. Es alguien que yo conocí cuando él llegó a la iglesia. Yo recuerdo cuando él llegó a la iglesia, la fe de donde todos procedemos, y allí él recibió a Cristo y se consagró al Señor. Y lo ha sido junto con su familia hasta el día de hoy. Amén. Eso es parte de lo que vamos a mirar en esta noche. Recuérdese que anoche comenzamos a hablar acerca de las fortalezas de la familia. Familia fuerte no es familias que vienen a la iglesia. Familia fuerte se evidencia por la calidad de su vida espiritual, por la calidad también de su vida relacional y también por la calidad de su servicio. Son algunos de los ingredientes que nos ayudan a nosotros a identificar cuando tenemos una familia fuerte, porque de eso va a depender mucho lo que es la obra del Señor. Anoche miramos que una familia fuerte es una familia de fe genuina. ¿Sí recuerdan? Hablando acerca de la familia de Loida, Eunice y Timoteo. Y yo creo que ustedes recuerdan algo que le dije. Lo que percibo en la Biblia es que Dios no es un Dios de familia. Que Dios es un Dios ¿de qué? De generaciones. Él quiere que el trabajo de una familia vaya más allá, vaya mucho más allá que el tema de solamente alcanzar los padres y los hijos, sino de alcanzar y desarrollar generaciones que le sirvan de todo corazón a Él. Y esa debe ser la aspiración de cada uno de nosotros y el trabajo que debemos realizar. Hoy vamos a tener otro tema, y es que una familia fuerte es una familia de amor genuino. Para que recuerden por qué estamos usando el término genuino, es que si usted recuerda cuando leímos ayer acerca de la característica que tenía la familia de Loida, de Eunice y de Timoteo, era que dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, que era una familia de fe, ¿cómo? No fingida. Y lo que encontramos entonces que sería el antónimo de lo que es una fe no fingida es una fe genuina. Hay un versículo que no quiero que lean para que entiendan por qué vamos a hablar de la familia de amor genuino. Hay un versículo en que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en la iglesia en Roma. Y en el capítulo 12 él le habla de varios deberes que tienen que tener los cristianos en su vida personal, con Dios, con los demás y con los hermanos. Y él dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Así que por eso estamos hablando de una familia con amor genuino. Es que no finjan el amor. Muchas formas se puede fingir el amor, pero cuando es un amor genuino va a dar muy buenos frutos. Acompáñame al libro de Primera de
Corintios, el capítulo 16. Primera de Corintios, el capítulo 16. Y todos de pie vamos a leer los versículos 14 al 17. Al 18, perdón. Primera de Corintios, el capítulo 16, versículos del 14 al 18. ¿Lo tienen? Para ayude a la dama a encontrar Primera de Corintios, sí, por favor. Primera de Corintios 16, 14. Ahí está también, si lo desean leer. Lo mejor es leerlo en su Biblia también. Y si no, tienen ese buen recurso ahí también. Primera de Corintios, el capítulo 16, y vamos a leer del versículo 14 al 18, todos juntos, a la misma vez. Aquí vamos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han sufrido porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por concedernos estar en tu casa y tener la bendición y la oportunidad de alabarte y glorificarte como lo hemos hecho en esta hora. Nuestras almas, Señor, quieren estar alabándote y glorificándote continuamente, Señor. Tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios infinito, el Dios inmutable, el Dios incomparable, pero el Dios cercano, el Dios que nos ama y nos cuida. Y en esta hora, Señor, nos hemos reunido en tu nombre, como tú has dicho, con el mismo sentido que se reunieron allá en la casa de Cornelio y le dijeron a Cornelio: queremos oír todo lo que Dios te ha mandado a decir. Que así sea, Señor, que igual como tú trajiste una verdad que edificó y que salvó a personas en casa de Cornelio, así sea esta noche, Señor. No por el poder de Pedro ni el mío, pero sí por el poder y la gracia tuya. Glorifícate en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, pueden sentarse. Una familia de amor genuino. Si usted ha leído la epístola a los Corintios, las dos, primera y segunda epístola, usted se va a dar cuenta que la iglesia de Corintios no era una iglesia fuerte. Era una iglesia muy débil, sumamente débil. Y el Señor, al dar una definición de esta congregación, Él dice que estaba compuesto por cristianos carnales. Así dice en 1 Corintios, el capítulo 3, los versículos 3 y 4. Dice: porque no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Ahora, si nosotros transportamos lo que es la niñez espiritual a la que se hace referencia aquí, a lo que es la niñez física, pues entonces llegaríamos a la conclusión que una empresa administrada y dirigida por niños
sería un fracaso. Igual manera, transportándolo a lo espiritual, una iglesia dirigida, liderada por niños espirituales, por eso tenía tantos problemas la iglesia de Corinto. Tenían problemas con el amor. Si usted lo recuerda, el capítulo 13 fue escrito a ellos. Tenían problemas con la doctrina de la resurrección, una doctrina cardinal de las Escrituras, como dice 1 Corintios el capítulo 15. Tenían problemas también con los apóstoles y con el apóstol Pablo de darle el lugar que él merecía. Tenía también el problema con los ídolos, que estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos. Tenían problemas matrimoniales y por eso el apóstol Pablo le escribió 1 Corintios el capítulo número 7. Y así le pudiéramos decir todos los problemas para congregarse, problemas también con la Santa Cena, problemas con el vestuario de las damas, problemas con los ídolos, como le dije. Tenían una serie de problemas de pecado, de inmoralidades. Habían demasiados problemas. Y déjeme decirle algo, hermanos. Donde hay problemas, hay falta de liderazgo. Es lo único que se puede decir. Hay falta de liderazgo. En un hogar, cuando hay problemas, es porque hay falta de liderazgo. Problemas entre los esposos o los problemas de los padres con los hijos, la única razón es falta de liderazgo. Estaba mirando una estadística que dice que en nuestra generación el 40% de los niños, de los hijos, viven sin el liderazgo masculino. Son hogares monoparentales. Y hoy en día la sociedad lo que tiene es una crisis de liderazgo. El hombre no quiere asumir el liderazgo. Venía de Monteplata, que murió la mamá de un pastor. Uno va por cualquier parte, ahí todo el mundo quiere ser diputado, regidor, presidente, todo el mundo quiere ser esto. Y eso se supone que son los líderes políticos. Pero hermanos, muchos de los actuales líderes políticos son un desastre en su casa. Un desastre. Muchos de esos que están al frente, y por eso es que no pueden ejercer bien su función. Y el problema de la iglesia de Corinto era ese. Pero usted y yo se lo podemos atribuir ¿a qué? Para mí, lo primero, por las enseñanzas que encontramos en las Escrituras, es que el problema de la iglesia de Corinto era la falta de amor. Amor al Señor, amor a los siervos del Señor, amor a la obra del Señor y amor a los hermanos de la iglesia. Tenían esa falta de amor. Porque hermanos, vuelvo a repetirle, donde hay problemas, hay falta de liderazgo y hay falta de amor. El amor no se refiere meramente a un sentimiento. El amor se refiere a todo el esfuerzo y el sacrificio que hacemos para que los que estamos al frente de algo, eso funcione bien. El amor, según lo concibe Dios en su palabra, es el amor ágape, que es un amor sacrificial. Es un amor de entrega. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado, que ha sacrificado su Hijo unigénito. Y lo hace por una razón grande. La razón grande era la salvación de nosotros. Y desde el momento que una persona asume formar un hogar, necesita prepararse para asumir esas tareas. Mire, en la Biblia tiene 31.163 versículos. Y hay un solo versículo donde habla de los recién casados. En el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 5 dice: cuando un hombre fuere recién casado, no saldrá a la guerra, no se le ocupará de nada por un año para que se dedique
a su hogar, para desarrollar amor, para desarrollar liderazgo, para desarrollar todo. Piensen lo serio que era eso, que el creador del matrimonio y la familia dice, para que ese hombre aprenda a ser un hombre, porque yo creo que los hombres se hacen hombres es cuando se casan y tienen hijos y hacen sus funciones bien. Después lo que son machos. Pero el verdadero hombre, el varón de Dios, es una persona que asume su responsabilidad en el matrimonio y en la familia. Igual también las mujeres, desde que una mujer se casa y tiene hijos, tiene que dedicarse a su marido y tiene que dedicarse a la formación de sus hijos. Y cuando ambos están haciendo eso, el éxito familiar está garantizado. No había amor en esta iglesia. En la primera y segunda epístola de los Corintios, el apóstol Pablo menciona más la palabra amor que en todas o cada una de sus epístolas, aunque eran más largas que las demás, pero él menciona bastante el amor. Se ve que eso es lo que estaba faltando en esa congregación. Y eso obviamente, cuando hay falta de amor, no se puede crear un ambiente correcto, un ambiente edificante, un ambiente fortalecedor, porque el amor es la clave para el desarrollo de una vida matrimonial y familiar armoniosa. Imagínense que de todas las cualidades que uno tiene que tener, la palabra de Dios dice que aunque permanece la fe, y la fe es importante, ¿sí o no? Es importante. ¿Y qué otra cosa es importante? La esperanza. ¿Y qué otra cosa es importante? El amor. Pero la Biblia dice, pero el mayor de los tres. Wow, ¿usted ha puesto a pensar en eso? El Señor pone el amor por encima de la fe y por encima de la esperanza. Porque donde hay amor hay fe. Donde hay amor hay esperanza. Y hoy en día hay mucha gente sufriendo en este mundo porque cuando debió ser amado o amada fue rechazado. ¿Sabía usted que los niños que sufren problemas emocionales, problemas como ansiedad, depresión, problemas de estrés fuerte, niños que tienen a veces hasta retardo, aunque no es por su coeficiente de inteligencia, niños que tienen retraimiento social, es una evidencia de ausencia de amor? Hay un autor que dijo lo siguiente: los niños no necesitan ser amados. Repito, él dijo, los niños no necesitan ser amados. ¿Usted está de acuerdo con lo que ese señor dijo? ¿Sí o no? Yo sí. ¿Sabe por qué? Porque él dijo que los niños no necesitan ser amados, sino hacerlos sentir amados. A mí no me preocupa si alguien me pasa por el lado, yo mojando, y él en su carro, y no me dice, ven, te voy a llevar. Y después en la iglesia me dice cuánto yo lo amo. Porque la Biblia lo dice claramente, que el amor tiene que manifestarse. Mejor es odio manifiesto que amor oculto, dice la Biblia. Entonces, los niños necesitan que nosotros los hagamos sentir amados, porque ellos parten de la premisa de que hay muchos niños huérfanos de padres vivos, que hay muchos niños huérfanos de amor y de afecto. Ese es el mayor problema de la niñez, es ese. Y uno que trabaja tanto en consejería, y uno que trabaja tanto ayudando a adultos, y van con una serie de problemas, uno no se limita al problema que lleva. Uno baja más abajo, atrás, atrás, atrás.
Y cuando llega allá, los primeros 5, 6, 7 u 8 años, primera y segunda infancia, uno se da cuenta de dónde vienen los problemas. Porque un niño amado es un niño sano espiritual y emocionalmente. Y así se va a insertar en su vida matrimonial. Hay gente que dice, a mí nadie me quiere. Pero no es porque no tenga gente que la ame, sino que ya se quedó afectada por haber crecido en un ambiente ausente de amor, de un amor donde se vea que se está entregando y viviendo exclusivamente para ellos. Esa es una evidencia, hermanos, de que familias en aquella época, en aquella iglesia, no eran familias fuertes espiritualmente hablando, débiles. Y la razón por qué encontramos que eran familias débiles es porque si una congregación con familia tiene problemas de amor, va a tener problemas en todas las áreas de su vida. Y fíjese, hermano, que el apóstol Pablo, cada vez que le escribía a las iglesias, en su gran mayoría, él siempre tenía las salutaciones finales. Una de las más hermosas salutaciones finales es lo que menciona en el libro de Romanos, el capítulo número 16. Ahí menciona muchos hermanos, era una iglesia fuerte, era una iglesia sólida, y menciona mucha gente y muchos hombres y muchos líderes. Pero en esta iglesia, hermanos, en esta iglesia no menciona a nadie. Solamente menciona a Estéfanas. El único que menciona es Estéfanas. Y también agrega a Fortunato y a Caico. Pero de quien hace el énfasis es de Estéfanas. ¿Y sabe lo bueno de eso? Que él no habla de Estéfanas como individuo. Mire cómo él dice: hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas. Yo ya le digo, hermanos, ya le digo, no es un asunto aquí con este hombre, no es un asunto solamente de él. Es que las características que este hombre tiene y que podemos definir y encontrar, de lo poco que se habla de él, no se habla mucho, pero es muy sustancioso, es que era un hombre que era conocido por la familia que tenía. Era conocido por la calidad de la familia que él tenía. La familia de Estéfana, dice la Biblia, nuestra primicia en Acaya. Y oiga como dice en el versículo número 15, ellos. No dice él, dice ellos. Porque mis amados hermanos, cuando la familia tiene a alguien que ama al Señor y que le enseña a su familia todo eso, va a ser una familia que va a ser una bendición para la iglesia. Porque la única familia que se menciona como una familia fuerte es la familia de Estéfana. La única. Aquí se menciona más abajo como un saludo, o en Romanos menciona a Aquila y a Priscila. Eso es otro aspecto muy importante cuando como matrimonio se dedican a vivir para el Señor. Pero Estéfanas era el jefe de una familia que incluía los primeros conversos, los primeros convertidos, cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Corinto para dedicarse a la obra del Señor. Hace unos años atrás estuve en la ciudad de Corinto, diferente a la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica hoy en día es la segunda ciudad más importante en Grecia y una ciudad muy linda. Pero allí había una iglesia de familias fuertes y habían iglesias en esa zona de Macedonia y en Tesalónica, iglesias sólidas y fuertes, no solamente en el primer siglo de la iglesia, sino en los siglos subsiguientes. Y todavía tiene presencia de iglesias allí cristianas. La ciudad de Corinto es una ciudad floja,
Argea Corintio, como le llaman a la antigua Corinto, cuando fuimos allá, lo que tienen es solamente algunas columnas. Y la ciudad actual de Corintio no es una cosa del otro mundo. Entonces decimos que una familia, una iglesia con buenas y fuertes familias y que se dedican a vivir para el Señor, Dios las guarda, Dios las preserva, y no solamente es una bendición para la salvación, sino es una bendición para la comunidad por siglos de los siglos. Amén. Y hay iglesias así, que han bendecido a comunidades, que han bendecido a ciudades, que han bendecido, que son conocidas porque han bendecido países. Fue la primera persona que el apóstol Pablo bautizó de los primeros conversos. Esta familia era conocida por su amor al Señor, por su amor a la iglesia, porque se habían dedicado a servir, a ayudar y a trabajar por los santos. Hermanos, nadie en la iglesia trabaja si no tiene amor al Señor, amor a la iglesia y amor a los santos. Puede hacer lo que se le asigne. Se le puede pedir, ¿tú puedes hacer tal cosa? Sí, lo va a hacer. Pero cuando tiene amor, no hay que pedírselo, se ofrece. Nadie oró diciéndole: Padre Celestial, si tú nos amas tanto, envía a tu Hijo Jesucristo, porque el que tiene amor tiene la iniciativa de hacer algo para ayudar a otros. Siempre tiene la iniciativa. Usted se va a dar cuenta si usted ama al Señor, si usted tiene la iniciativa siempre de dedicarse a la obra del Señor. Si ama a su esposo, porque siempre va a tener la iniciativa de buscar el bienestar de su esposo. Si ama a su esposa, porque se va a dedicar y sacrificar por ella. Si ama a sus hijos, no importa que sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos casados, siempre se va a dedicar a ellos. Esa gente siempre tiene la iniciativa. El que ama tiene la iniciativa. Y nadie tiene que pedirle ni rogarle, ni le molesta los sacrificios ni los esfuerzos que se hagan. Pero muchas veces la idea que tenemos de la vida y de la familia no es algo que viene de Dios. Viene de nuestro pasado triste. Viene de un modelo familiar disfuncional. Y eso está acabando, porque de una manera u otra, lo que pase con tu familia va a determinar el tipo de personas que tú has de ser. Lo va a determinar el tipo de persona que tú eres, a menos que tú vengas a Cristo y le digas al Señor: Señor, tú me has hecho una nueva criatura. Y segunda de Corintios 5:17 continúa diciendo: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La gente que vive en el pasado son personas que no van a ser felices. Alguien dijo: si el pasado te llama, hablando como si fuera un teléfono, si el pasado te llama, no le conteste, que no tiene nada nuevo que enseñarte. No tiene nada nuevo que decirte. Te va a decir lo mismo, que te va a entristecer, te va a deprimir, te va a desalentar, te va a hacer vivir tu vida miserable. El apóstol Pablo dice: olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Porque era un hombre que tenía cola que le pisara por lo que él hizo antes de estar en Cristo. Y él lo recuerda. Dice: yo fui perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia. Mis amados y queridos hermanos, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes que vivir una vida miserable por el pasado. Cuando vienes a Cristo Jesús, Él quiere que todo pase. Él quiere que eso tú lo eches atrás. Hay un versículo en el libro de Job que dice claramente eso. Dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos
y si hubiera alguna iniquidad y la sacara de tu casa, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, y te acordarás de tu miseria como aguas que pasaron. Y luego dice, la vida te será más clara que el mediodía, que aunque oscureciere, habrá luz, habrá esperanza. Ese es un pasaje que yo lo leí hace cerca de 40 años. Y eso me ayudó mucho, que aunque yo no tengo un pasado malo ni disfuncional, pero de alguna manera todos nosotros hemos sido marcados por los eventos negativos que vivimos. Y las escrituras nos dicen claramente a cada uno de nosotros que el Señor vino para hacer eso. Él hace lo mismo que nos pide a nosotros, Él hace lo mismo con nuestros pecados. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia del Señor? No me acordaré más de vuestros pecados. Pero el diablo le gusta mucho estar recordándole a uno lo que uno hizo mientras estaba bajo su control y no lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero el diablo no tiene esperanza, hermanos. El diablo va para el infierno y no hay manera de que se le quite. Pero nosotros no, nosotros vamos al cielo a vivir con el Señor. Alguien dijo, si Satanás te recuerda tu pasado, recuérdale a él su futuro. ¿Para dónde va? Recuérdale eso y recuérdatelo a ti mismo. Yo estoy en Cristo. Esa es la frase más sólida que encontramos en las epístolas, en Cristo. Esa frase es la que en la doctrina de la salvación significa unido a Cristo. En Cristo. Cada vez que usted lea Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, tenga un lapicito y solamente subraye esas dos palabras, en Cristo, en Cristo, en Cristo, y entienda lo que eso significa para su vida presente, porque nosotros estamos en Cristo. No encontró el apóstol Pablo otra familia a quien mencionar en esta iglesia. Podemos inferir que era una iglesia débil porque le faltaba amor y porque no tenías familias fuertes. Porque repito, de la única que se menciona que era una familia fuerte por sus hechos es la familia de Estéfanas. Y vamos a hacerle una radiografía a esta familia y a este hombre, Estéfanas. Porque en la Biblia, hermanos, todo el que se dedica, como se dedicó Estéfanas y su familia, a servir al Señor, es porque tienen amor genuino al Señor y por eso se dedican a servir a otros y se dedican a servir a la iglesia. Usted lee versículos como Gálatas 5:13 que dice, sino que sirváis por amor los unos a los otros. O 2 de Corintios 12:15, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. O lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Son algunos textos de la Biblia que nos recuerdan que el que sirve es el que ama. Usted ha oído una frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Usted sabe quién la dijo esa frase? No. Una señora, monja católica, llamada Teresa de Calcuta. Esa señora se dedicó a servir a los demás. Esa señora fue conocida, menudita, no inspiraba su figura, su manera de ser, pero dejó una impronta huella dentro de su denominación y en el mundo, porque se dedicó a eso, solo a eso, a servir, a ayudar. Hermanos, el que ama es el que sirve. ¿Sí me entiende?
Y todos tenemos que decirle al Señor, danos más amor por ti. Una de mis oraciones es, dame mucho amor por ti, por mi familia, por la iglesia, por los pastores, por las almas perdidas. Yo le pido eso al Señor constantemente. Porque eso es lo que más mueve, hermanos. No hay nada que mueva más. El que nosotros podamos ser una bendición a otros es cuando realmente nosotros tenemos un amor como el amor del Señor. Porque la mayoría de la gente no anda buscando amar, sino ser amado. Déjeme decirle esto. Cuando yo me casé, los primeros años de mi vida matrimonial, siempre tenía algo en mente. Mi mamá la veía y como que sentía algo que yo nunca sentía negativo hacia ella. Y le reprochaba que ella no era una mujer amorosa y cariñosa. Y eso me trabajó por un buen tiempo. Pero un día leí 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 dice, habla acerca del amor. Usted lo ha leído, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál fue el texto que agarró mi corazón? El amor nunca deja de ser, pero y hermanos, yo le digo una cosa, a ninguno de ustedes su mamá lo quería tanto como a mí. Es un amorcito flojo el que tiene su mamá por usted. La mía no, es un amor fuerte, bueno hacia mí. Pero hasta que alguien no te lo muestra como tú esperas, como te gustaría que te lo mostrara, tú no te sientes amado. Hay un poeta llamado Amado Nervo. ¿Lo han oído mencionar alguno de ustedes? Él dice, si no te aman como tú quieres que te aman, ¿de qué sirve que te amen? Todos nosotros entendemos cómo nos gusta sentir amado, pero el inmaduro, el ignorante, siempre cree que el amor es solamente asuntos afectivos y sentimentales. Y ahí cuando yo leí el 1 Corintios 13, ¿sabe cuál fue el versículo que me agarró para cambiar mi manera de pensar? Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si a ti no te dieron suficiente cariño, beso, amor, entrega, atención cuando tú eras niño, eso era cuando tú eras niño. Ahora que tú eres grande, dedícate tú a dar a otros lo que a ti no te dieron. Entonces yo salí a mi oficina, estaba así como ahí, y el domingo del culto, yo salía de mi oficina y ahí estaba sentada mi mamá y un grupo de hermanas mayores que se sentaban junto con ella. Y yo salí de mi oficina para el culto, antes que comenzara, ella estaba sentada ahí. Lo primero que yo hacía era que la abrazaba, cosa que ella no hizo. La besaba, cosa que ella no hizo. Y le decía que la amaba, cosa que ella no hizo. Pero yo entendí por qué fue que no lo hizo. Y cuando yo entendí por qué no fue que no lo hizo, entonces yo la comencé a amar más. Y Dios me dijo, lo que ella no hizo contigo, hazlo tú con ella. Hazlo. A veces mi esposa me dice, le digo yo, mira, yo hablé con el pastor fulano de tal que vive fuera del país. Y me dice, ¿y él te llamó? Y yo le digo, no, yo lo llamé. Y me dice, el problema es que si tú no lo llamas, él no te llama. Yo le dije, a mí no me importa si alguien me llama. Si yo amo a alguien, yo lo voy a llamar. No me importa si los hijos míos me dicen que me aman. Yo se lo digo siempre que lo veo. Siempre es que los veo. Uno tiene que aprender a tener amor de adulto, no de niño. A ser niño en eso. El que tiene amor, hermanos, ya no anda pensando como niño, anda pensando como adulto. Y los adultos
tenemos que dedicarnos a otros, especialmente a Dios, a nuestras familias, a nuestra iglesia, a los perdidos y a todo lo que tiene que ver con lo que Dios quiere que por su gracia y misericordia podamos ser. La bendición es que Dios anhela que usted manifieste su amor, y la mejor manera de manifestar su amor, yo no digo que es la mejor, yo digo que es la única, es sirviendo, ayudando y trabajando por otros, porque esas son las tres cualidades que encontramos con la familia de Estéfanas. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 15. Dice: hermanos, ya sabéis. ¿Sabe lo que significa ya sabéis? Si tú llegabas a Corinto y le decía cuál es la familia mejor de Estéfanas, ustedes lo saben. Pablo le dice: yo no estoy diciéndole nada que ustedes no sepan, porque hermanos, el que se dedica con amor a ayudar, a trabajar y servir, va a ser identificado en cualquier lugar, y más si lo hace de una manera continua. Pero dice el versículo 5: ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado, ¿qué? ¿Qué palabra, qué verbo utiliza? ¿Con qué palabra? Servicio. Y luego dice en el versículo número 18, versículo 16, perdón: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Él dice, gente que están haciendo lo mismo que está haciendo Estéfanas y su familia, que son servir, trabajar y ayudar, hazlo. Hazlo. ¿Te falta amor? ¿Te falta amor? Si lo das, Dios te va a dar amor. Si te dedicas a darlo. Una de las características negativas que tienen esta última generación, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. Y no es porque habrá guerras, no habrá LGTB, ideología de género y todos esos engendros del mal, terremotos, hambres, no. Él dice, los días peligrosos no lo hacen las circunstancias, lo hacen la gente. Son la gente que hace que las cosas estén peligrosas. Y la primera característica es amadores de sí mismos. Porque la gente hoy en día solamente está pensando en sí. En sí. Solamente piensa en sí. Y tú y yo no debemos estar pensando en nosotros. Más cuando el amor de Dios nos ha agarrado, salvado, perdonado, limpiado, transformado, restaurado y nos ha dado valor que antes no teníamos. Tú y yo solamente con saber que el Señor nos ama, tenemos que tener, como decía Virginia Satir, esa terapeuta de Estados Unidos, que todo el mundo tiene que tener su tanque emocional lleno. Y el único que puede llenarnos nuestro tanque emocional es el Señor Jesucristo. Me da pena si eres divorciado o divorciada, pero tienes a Cristo. Si sus hijos te fueron de casa, pero tienes a Cristo. Si estás solo o sola, pero tienes a Cristo. El apóstol Pablo tenía muchos amigos. Llegó un día en que él cayó preso y él dijo en 2 de Corintios: todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado. Wow, ya. Que Él esté, hermanos, que Él esté, ya. Pero el que no tiene a Cristo nunca va a tener la capacidad ni de entender el amor de Dios, ni de dar amor. Siempre se va a vivir quejando de los hijos, que no me llaman, que no me buscan, que no me dan, del esposo, que es indiferente, de la esposa, que solamente piensa en ella,
de su papá, de su mamá. Siempre se está quejando. Hermanos, tu vida no depende de lo que otro haga por ti. Tu vida y la mía depende de lo que el Señor ha hecho y hace por nosotros. Y de lo que nosotros hacemos en nombre del Señor para otros. Rápidamente, ¿qué podemos evidenciar un poquito aquí de Estéfanas? ¿Cómo se puede desarrollar una familia fuerte como la desarrolló Estéfanas? Miren, hermanos, como le dije anoche, el apóstol Pablo era muy exigente. Ese hombre era muy exigente. Para él poder poner una etiqueta a alguien, por eso desechó a Juan Marcos. Por eso confrontó a Pedro, dice la Biblia en Gálatas el capítulo 2. Por eso se paró en el primer concilio de la iglesia, en Hechos 15, a defender el ministerio que él tenía de los gentiles. Por eso se paró, dice Hechos 26, frente al rey Agripas y le habló tan fuertemente que cuando Agripas dijo, por poco me persuade ser cristiano, le dijo, orá que no sea por poco, por mucho, que tú seas libre en Cristo, como soy yo, excepto estas cadenas. Era un hombre que era muy exigente, pero también era el hombre que decía en Filipenses el capítulo 3, pero todo lo que era para mí de beneficio lo tengo por basura, contar de amor y conocer a Cristo. Y la traducción nuestra es una traducción suave. La del griego no dice basura, estiércol. Y tú sabes lo que es eso, ¿verdad? No quiere que te lo diga de la manera dominicana. Así es, así es. ¿Qué características encontramos entonces de esta familia? Vamos a verlo rápidamente. Número 1, es una familia con un líder espiritual. Me gusta mucho eso. Ya conocéis la familia de Estéfanas, que dice aquí la palabra de Dios que Estéfana fue su primera gente que él bautizó allá en Acaya. El capítulo 1 de Primera de Corintios lo dice así. Él lo dice con alegría, con gozo, cuando él se refiere de su visita y su ministerio allá en la iglesia de Corinto, una iglesia con muchos problemas. Él le dice, para que ninguno, dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. Y también, dice 1 Corintios 1:16, también bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a otros. Él menciona aquí gente tan fieles a él como fue Gayo y Crispo, pero cuando se refiere a una familia, no menciona a otra, hermanos, la de Estéfanas. Y tienen que haber pasado muchos años desde cuando él llegó a Corinto, que cuando él escribió la primera epístola a los Corintios. Pasaron, póngale usted 20 o 25 años, y Estéfana, cuando el apóstol Pablo sabe de él y de su familia, siguen tan firmes como cuando él los bautizó. ¿Y sabe por qué, hermanos? Que las familias que triunfan tienen líderes espirituales, gente que caminan con el Señor, gente que ama al Señor. Y después que tú tienes ese amor, tú se lo vas a enseñar, se lo vas a transmitir, se lo vas a poner de ejemplo a los hijos. Los hijos tienen que ver que no es solamente oír. Si yo le dijera este versículo, mejor ni contesten para que no decirle que están mal. La fe viene por... La fe viene... ¿Usted cree que eso es lo primero? No, eso no es lo primero. ¿Sabe por qué viene la fe primero? Por el ver. Usted me dirá, pastor, ¿y dónde dice eso? En el libro de Mateo, capítulo 5, él le dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz frente a los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Dígale a un compañero de trabajo que usted es cristiano, ellos van a comenzar a ver
si usted no miente, si se ríe de chistes sucios, si usted llega a tiempo. Ellos comienzan a ver. Y después que tienen una semana, un mes, 2, 3 meses viendo un vecino, un familiar, cuando tienen ese tiempo viendo, y usted le dice, ¿puedo ir a tu casa a hablarle de Cristo? Venga. No han oído, pero ya vieron. Ya vieron. No han oído nada. Usted le pregunta, ¿usted sabe lo que es Romanos 3:23? No. ¿Y qué dice Romanos 10, del 10 al 12 que está escrito? No, yo nunca he oído eso. Pero te aceptan en tu casa. Aceptan invitación a la iglesia. Por así con los hijos. Si los hijos ven que lo ven a papá leyendo su Biblia, orando, ven cómo papá trata a su esposa, o mamá cómo trata al esposo, acorde lo que la Biblia dice, cómo los trata a ellos. Cuando los castiga, toma una varita, le da por la piernita, y los hijos un día se dan cuenta de que a su amiguito, su mamá, le jala las orejas, le da por la cabeza, cosa que nadie debe hacer, nadie. Le jala los cabellos, lo empuja, le da con una tapa. Cuando ellos ven que papá agarra una varita y le pregunta, papá, tú nos das con una varita, pero los del vecino le dan con lo primero que encuentran. Él le dice, es que la Biblia dice que la vara de la corrección alejará la necedad del muchacho. Ah, es porque lo dice la Biblia, sí. Pero yo oigo al vecino discutiendo y peleando muchísimo, constantemente a los vecinos peleando, pero aquí yo no veo que tú peleas. ¿Y por qué tú no lo haces? Bueno, porque la Biblia me dice que yo tengo que amar a mi esposa y no ser áspero con ella. Cuando ellos ven que lo que dice la Escritura es lo que tú y yo vivimos, entonces ellos con gozo van a la iglesia. Yo no sé si usted conoce ese corito, porque era un corito de años atrás, que se llama Juanito, hoy es domingo. Ustedes lo cantan aquí. Él le dice, todo el que se acuerda de Juanito es viejo como yo. Es viejo. Todo el que oyó a Radio Guarachita es también viejo. Pero Juanito dice, mamita, no me despierte, que al cabo papá no va. La iglesia no es para él. Yo tampoco voy. ¿Y por qué no va? Porque no va papá. Así es. Esa es la idea. Un líder espiritual actúa y después habla. Actúa y después enseña. Actúa y después instruye. Actúa y después corrige. Es después. Alguien dijo que lo más peligroso es un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Eso es lo más peligroso del mundo. Porque los hijos van a crecer con la idea de que mi papá o mi mamá son hipócritas, como miramos anoche. Un líder espiritual como Estefano es un hombre que está siempre al lado de Dios, de su palabra, de una manera continua, que tal como el apóstol Pablo lo vio hace 20 años, ahora cuando él oye referencia de Estefano, sigue siendo el buen creyente en Cristo Jesús. Mire, hermano, si estuvieran aquí yo se lo dijera. Yo llegué a la iglesia La Fe en el vientre de mi mamá. Y nací. Y el misionero, que era el pastor de esa iglesia, llevó a mi mamá a la maternidad San Rafael para que yo naciera. Y ahí fue un niño, un adolescente y un joven. Y en el año 1977 llegaron muchos creyentes en Cristo Jesús, dentro de los cuales estaba el hermano Andrés Ogando y Mercedes. Yo los comencé a ver. Después llegó su hermano Pineda, Javier Pineda, y a ese
yo lo discipulé, iba a Los Minas a discipularlo. Desde que yo conocí en el año 77 al pastor Andrés Ogando y Mercedes, son los mismos que hoy. Los mismos. Los mismitos. Pero hay un moreno de Sierra Prieta que yo conocí en el 70 y pico. Quizás usted no lo conoce, pero yo lo conozco en esa época. Y ha sido un buen cristiano desde esa época hasta hoy. Un cristiano que camina con el Señor, hermanos, que anda en los pasos del Señor, va a ser un buen líder para su familia. Como usted ve el resultado específicamente, pongo el ejemplo específico porque tuvo varios hijos o varias hijas, el pastor Andrés Ogando y su esposa Mercedes. Sus hijas andan en los caminos del Señor. El líder espiritual, hermanos, es alguien que camina con el Señor, que vive para el Señor, que vive consagrado al Señor de una manera continua. ¿Qué otra cosa encontramos de Estéfana? En segundo lugar, es una familia con un líder leal. Papá Estéfana era un hombre leal a su iglesia local. Mire lo que dice en el capítulo 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas, es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio a los santos. Son creyentes leales a su iglesia. Hermanos, en las iglesias pasan muchas cosas. Muchas buenas y muchas muy malas. Muy malas. Yo le dije, yo he estado en una iglesia desde que nací hasta el día de hoy. Y yo he visto muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y cuando vienen las cosas malas, mucha gente se va de la iglesia. Se va. Si el pastor falló, adulteró o hizo algo malo, se van. Si alguien viene y se erige como un líder, sin nadie, Dios dale de liderazgo y divide la iglesia, se van con él. Si tienen un desacuerdo con algún hermano de la iglesia y tienen una discusión, una contienda, se van. Llamé a una persona que comenzó a asistir a la iglesia, muy fiel asistiendo a la iglesia, invitó a su esposo a ir a la iglesia, pero de buena primera ya veo que no va. Y como era casi una nueva creyente, yo la llamo por teléfono y hablo con ella. Mire, no la estoy viendo en la iglesia, me gustaría que usted siga fiel como comenzó. Y entonces ella me dice, sí, yo voy a volver, pastor, yo voy a volver. Entonces dije, póngame a su esposo para saludarlo. Me puso el esposo, que no era creyente, pero ya lo había saludado. Y entonces hablé con él, me dice, mire, pastor, yo le voy a decir la verdad. Mi esposa no está yendo porque ella trabaja donde ella trabaja con una miembro de la iglesia y tuvieron un desacuerdo. Y por eso ella dijo que no iba a volver más a esa iglesia. Así. Pasan muchas cosas. Pero siempre las iglesias tienen unos como Estéfanas que permanecen fieles en las buenas y en las malas. Cuando la iglesia crece o cuando decrece. Cuando tiene pastor o no tiene pastor. Hermanos, aprenda a ser leal a su iglesia local. Aprenda. Acompaña a su iglesia en todos esos eventos, porque recuérdese que es la iglesia de Cristo. Que el que sufre es Cristo. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los ancianos que los mandó a buscar ahí de Mileto, de Éfesos, lo mandó a buscar a Mileto. Él le dijo lo siguiente: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Esta iglesia local y toda iglesia local pertenecen a la iglesia de Cristo que Él compró por su sangre preciosa. Y nosotros tenemos que ver a Cristo como nuestro Señor y verlo a Él como cabeza de la iglesia y quedarnos con Él cuando otros no se quedan, porque no seremos primero leal a la iglesia, seremos leal primero al Señor y al pastor de la iglesia. Porque Cristo murió por la iglesia. Cristo ama a la iglesia. En el libro de Efesios, cuando menciona acerca del marido que tiene que amar a su esposa, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla, habiéndola lavado con la sangre, habiéndola purificado. Pero Él se menciona, Él dice, si tú quieres un parámetro de cómo debe amar a tu esposa, es como Cristo ama a la iglesia. Y aunque hay una iglesia, como dice la teología, universal, que pertenece a todos los creyentes en el mundo, pero esas iglesias están representadas por las iglesias locales como estas. Estéfanas era un líder espiritual, también era un líder leal a su iglesia local. En tercer lugar, era un líder ministerial. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Cuando la Biblia manda, la sujeción siempre es a una autoridad. La mujer tiene que estar sujeta a su marido porque el marido es cabeza del hogar. He encontrado a muchas personas que me dicen, pastor, yo estoy en pecado porque yo no estoy sujeta a mi marido. Y yo le dije, hay una manera de no estar sujeta a su marido, que es pecado, y hay otra manera de no estar sujeta a su marido, que no es pecado. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Tienes un marido que te golpea? Tú no tienes que estar diciéndole, dame más y dame más. Porque tú que estás sujeto a ti. Tienes un marido que es un adúltero y que no quiere dejar sus mujeres y sus vicios, no debes seguir con él. Jamás. Tiene que perdonarlo, tiene que ayudarlo, tiene que restaurarlo. Tiene un marido que roba, tú no puedes ser cómplice con él. No tiene que estar sujeto a hacer algo que alguien está haciendo y que lo está haciendo no en sujeción a Dios. Ahora, no te lo inventes las cosas, eso está en la Biblia. No, porque yo recuerdo de una hermana que leyó un versículo y le dijo, pastor, explíqueme este versículo. Y él le dijo, ¿y cuál es? Efesios, el capítulo 4, que dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y el pastor se lo explicó. Y le dijo, gracias, pastor, usted me aclaró, porque yo tenía otro concepto de este versículo. Y el pastor le dijo, ¿y cuál es el concepto que usted tenía de ese versículo? Que había que dejar al viejo marido que uno tiene, a este viejo hombre, y buscarse uno nuevo, diferente, elegante, con buen porte. No, eso no es. El viejo hombre significa tus propias concupiscencias. A ese que tú tienes que dejar, de ese que tienes que desvestirte. Pero el viejo tiene que estar con él cuando esté calvo y barrigón. Tiene que darte con él. Si es bueno, si te ama, si es leal. Mi esposa no va a tener este problema porque yo le he dicho al Señor, te voy a pedir 2 cositas, concédemela, que no sea ni calvo ni barrigón. Respeto al que tiene su barriga, no es que no tenga mis reservas, hay una reservita, pero no barrigón. Alguien me dijo, pastor, si usted no es barrigón, la gente no confía en usted. Ay, ¿por qué? Porque el pastor que no tiene panza no inspira confianza. Y yo le dije, hay otras maneras de inspirar confianza que no sea con panza. Pero era un líder ministerial. ¿Sabe lo que es un líder ministerial? Alguien que está trabajando y ayudando a otros. Los ministerios en una iglesia, hermanos, no son para exhibir,
para tener una autoridad sobre los demás. Los ministerios son para servir. Son para trabajar en el bienestar y en el crecimiento de los demás. Y si tú no tienes un genuino amor por el Señor, dueño de los demás, no vas a tener el deseo fuerte de servir. No lo vas a tener. Bajo ninguna circunstancia lo vas a tener. Oiga lo que dijo un autor, y cuando fui a buscar quién es ese autor, dice desconocido. Él dice: el cristiano entra a la iglesia para amar a Dios y sale para amar a los demás. Entra a la iglesia para amar a Dios, para ser amado por Dios, y cuando sale para amar, y yo añadiría para ayudar, para servir y trabajar por los demás. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y hay veces que nosotros, me ha pasado a mí, elegimos diáconos. Yo recuerdo elegir un diácono, lo propusimos en la iglesia, me reuní con los demás diáconos y le dije: ¿qué ustedes piensan si ponemos a este hermano como diácono? O lo proponemos, porque la iglesia es que lo elige, lo proponemos. Y me dijeron: ¿y por qué, pastor? Bueno, a él está sirviendo en un ministerio de la iglesia. Es cierto, pero cometí el error de que no siempre uno sabe cuáles son las motivaciones de la gente. Y al final lo eligieron junto con otros. Y el próximo domingo se me paró al lado y me dijo: yo tengo algunos planes para hacer con mi diaconado. Oh, wow. Mi diaconado. ¿Planes tú? No. Le dije: no. Ya la Biblia dice que es lo que hace un diácono. La palabra diácono es un término que viene del verbo diaconía, que significa servir. Servir. Y cuando fueron elegidos era para que se encargaran de las mesas, para que ayudaran en las necesidades de otros. No para decirle: no, pastor, hermano, vamos a arreglar la silla. No, yo no puedo, yo soy diácono. Ay, no. Miren, necesitamos que nos ayuden ahí en la cocina, porque la hermana Juana y la hermana Luisa no vinieron, y el hermano, no, mande a otro, porque yo soy diácono. Como dicen en dominicano, gran cosa. No. ¿Y sabe lo que pasó? Un día se molestó y se enojó y se fue con toda su familia de la iglesia. Con toda. Yo fui a su casa y le hablé y le dije: pero hermano, no te veo en la iglesia. No, pastor, ya no me estoy edificando en la iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? No, que en una ocasión usted dijo: por favor, no entreguen dinero a nadie que no sea al tesorero y a los diáconos, el hermano Juan, fulano y perencejo. Y no me mencionó a mí. Ay, qué error de ortografía ese. Oh, wow. No me mencionó a mí. Mira, mi hijo, yo no te mencioné a ti, ni al hermano fulano, ni al hermano perencejo, porque los que vi en ese momento eran los que estaban ahí. Señalé los que estaban ahí, son 5 y habían 3 ahí. Yo mencioné esos 3, pero no, eran 6. A esos 3, pero ni mencioné a fulano, ni a perencejo, ni al otro, ni a ti, y ninguno de ellos me ha reclamado. Y se fue, se llevó su familia. A veces hay gente que está haciendo algo para el Señor. Mire, uno de los problemas de las iglesias hoy en día, ¿sabe cómo le llaman hablando de las iglesias? Activistas. Gente que están activas pero no sirven, no se dedican a servir. Estefanas era un hombre dedicado, tenía una labor ministerial. Y por último, mire lo que dice en el capítulo 16, versículo 17. Dice: me regocijé con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico,
pues ellos suplieron vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced a tales personas. Ya le dije, era también un líder pastoral. ¿Qué significa un líder pastoral? Alguien que ayuda a los pastores. Hermanos, es muy lindo cuando uno se para aquí con el traje, la corbata y todo bien arreglado y bien vestido. Pero déjeme decirle que cuando uno sale de aquí, allá afuera, el verdadero pastor se quita el traje y se pone un delantal. Un delantal para dedicarse a servir. Yo he tenido que, recuerdo que fui a una casa que me llamaron con urgencia porque había un problema serio entre los esposos. Había casi violencia física. Yo tuve que salir a las 11, 12 de la noche a esa casa y entrar allá a mediar por 2 horas entre esos esposos para que no se agredieran ni sus 2 niños pequeños. He estado en todas las circunstancias que usted se imagina. El pastor necesita de gente, no que lo adule, no que lo idolatre, no es eso. Es que usted diga, como me dijo alguien, pastor, en lo que usted quiera, cuente conmigo. Ellos fueron donde el apóstol Pablo y dice la palabra de Dios que no fueron a llevarle chismes, no fueron a llevarle contiendas ni problemas de la iglesia. Dice el versículo, confortaron mi espíritu, me animaron, me ayudaron, me fortalecieron. El gigante, hermanos, necesita fortaleza porque es humano, necesita ánimo. Dígale a su pastor, estoy orando por ti. El día de su cumpleaños, regálele algo. Los líderes tienen que estar pendientes. Pastor, ¿qué usted necesita? ¿Qué le hace falta? ¿En qué podemos? Su casa. ¿Qué necesita en su casa? Estar pendiente. Si usted tiene un hombre de Dios, cuídelo en el nombre de Dios, como si fuera que Dios se lo mandara a pedir. Esté pendiente, ore. Todos los santos días usted debe orar por su pastor y por su iglesia. Todos los días. Necesitan, como dice aquí, esa visita. Vaya, aparézcase un día a las 12 del mediodía, a las 2:30, y vaya y pase a la cocina y comience a levantar tapas. Y si usted encuentra un arroz con tallota guisada, es que está en mala. Yo no como tallota, hermanos. Eso no sabe a nada. Gente me ha dicho, no, que es muy útil. Yo la he tomado, pero sí sirve como diurético y muchas cosas. Lo he batido, le he echado limón y ayuda. No digo que no. Pero comer tallota y comer nada es exactamente lo mismo. No, me dice alguien, pastor, usted no sabe lo bueno que es una tallota con carne de cerdo guisada. Yo sé, sí, yo sé, en mi casa lo hacían y te daban 5 pedazos de tallota y 1 de carne. Yo sé lo que es eso. La berenjena es muy nutritiva. Yo no digo que no, pero eso lo comen cuando no hay nada en la casa. O si es parte de algo, está bien. Alguien me dijo, pastor, yo le voy a hacer una berenjena rellena de carne. ¿Usted se la come? Yo le digo que sí. Me la pone porque la hacen, ¿verdad? Que la parten por la mitad, la ponen a hervir o algo. Y entonces le echan carne y te la entregan así. Y yo le digo, yo me como la carne y usted la tallota.
La berenjena es nutritiva. Hermanos, yo no digo que no, de verdad. Pero lo que me refiero es que usted y yo sabemos, hermanos, porque no, yo he ido a casas y he comido varias veces con ellos y no hay ni tallota ni berenjena. Pero usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, necesitan, no es de metiche ir, sino decirle, pastor, le vamos a ayudar, vamos a llevarle una comprita. Yo estaba en el supermercado y pensé a usted y le traje 5 libritas de arroz, eso no es nada. Pero si cada uno le trae 5 libritas de arroz y le trae una latica de maíz y le trae una latica de salmón no, atún, tuna, para que se lo coma guisadita con guineitos y con... Sí, ya, pero ellos, los espirituales, piensan en el hombre de Dios. Era una gente que amaba esto era un hombre que amaba al Señor, amaba a su familia, amaba a la iglesia, amaba a los hombres de Dios. Por eso le digo, hermanos, la iglesia necesita familias fuertes, pero tienen que ser familias de amor genuino. Por eso le dijo, antes de hablar de Estefanas, dijo, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Es como recuérdese que las cartas, cuando fueron escritas, no tenían ni versículos ni capítulos. Eso fue un francés que le puso los versículos y un inglés, los capítulos, y un inglés la dividió en versículos. Pero no estaba dividida en los originales así. Y lo que estaba diciendo es, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y luego dice, y hermanos, ya sabéis de la familia de Estefanas. Es como, te voy a poner un ejemplo de alguien que hace todas las cosas en amor, la familia de Estefanas. ¿Y cómo tú sabes? Porque tú no estás en su corazón. Porque ellos sirven a los santos, porque ellos trabajan, ayudan, y no solamente a los santos, sino también a mí, como pastor, como apóstol, estuvieron conmigo. No hay manera, hermanos, de que nosotros podamos servir si no tenemos un componente fuerte de amor en casa, con los hijos, en la iglesia y donde quiera que nos encontremos. Eso habla de que Estefanas era un hombre espiritualmente maduro, porque el amor es para gente madura. Y las personas maduras no piensan en ellos, piensan en los demás. ¿Usted ha oído hablar de un hombre famosísimo llamado Albert Einstein? Un físico, un hombre que inventó tantas cosas. Él tenía también mucha sensibilidad humana. Mucha sensibilidad humana. Al punto tal de que con sus ganancias, cuando él se dio cuenta de el problema que causó con todo lo que tiene que ver con la bomba atómica, él creó unos premios, dentro de los cuales se encuentran los premios Nobel, que son los más famosos del mundo. Y oiga lo que él dijo: comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros. Una persona que siempre está preocupada por su esposa, por sus hijos, por los hermanos de la iglesia, por los demás, está demostrando madurez. El servir a los demás es la manera en que demostramos amor por ellos. Tal vez amor y el servicio sean exactamente lo mismo, dijo alguien. Que el amor y el servicio es exactamente lo mismo. Debemos ser conocidos por personas que amamos, pero es a través de lo que hacemos por las personas que amamos. Estamos llamados a amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres. Estamos llamados a amar a los hermanos de la iglesia, a las almas perdidas, al prójimo, a Dios.
Estamos llamados a eso. Y como dice la Biblia en el libro de Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. No nos ha costado nada. Es solamente usarlo. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Personas felices viven, sirven, trabajan, ayudan a otros. Personas infelices piensan, actúan pendiente a sí mismo. Se te va a ir la tristeza, se te va a ir el dolor, se te va a ir la amargura, se te va a ir el rencor. Porque la Biblia dice que el amor cubrirá. No, son dos. En el libro de Proverbios 10:12 dice que el amor cubrirá multitudes de falta. Y primera de Pedro 4:8 dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Y a veces el problema en una casa es por algún pecado, pero el amor lo cubre. A veces por una falta, pero el amor tiene que cubrirlo. Y mi amigo, mi amiga, si tú estás aquí y no eres salvo, es porque no entiendes el amor de Dios por ti. Tú te puedes parar en el espejo y verte, y quizás va a tener un concepto muy fuerte de ti. Pero el día que tengas 7, 8, 9, 10 días, 15 días en un ataúd en el cementerio, y Dios te permitiera darte otra vez el espíritu y que te veas como te ves 10, 15 días después de haber muerto, te darás cuenta que eres nada. Y el Señor quiere hacerte alguien. Porque Él ha dicho que un día nos dará un cuerpo nuevo y una vida nueva cuando Él venga. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Hay un himno que cantamos que dice: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme por su amor y su bondad. Y sin ustedes saberlo, varios de los himnos que ahí se pusieron hablaban de ese cuán profundo, ¿verdad?, es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. Entrégate en los brazos de Cristo para que tú tengas alguien que te ame, que te transforme y te dé una nueva vida. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, estamos tan contentos y agradecidos de ti, porque como dijo ese autor, nadie pudo, ni puede, ni podrá amarnos como Cristo. Nadie. Que eso nos llene, que llegamos a nuestra casa contentos y vivamos alegres y felices. Que nos sintamos amados por Él, cuidados por Él, protegidos por Él, amparados por Él, sostenidos por Él, para que nuestras vidas sean vidas de ocuparnos por otros, porque ya tenemos a alguien que se ocupa de nosotros. Así, con sus ojos cerrados por un momentito y cabeza inclinada. Quizás usted, mi amada hermana o hermano, tiene una vida triste, tiene un pasado triste que le asalta por momentos. Tiene una vida que si usted comienza a hablárselo a cualquiera, ayer fui a visitar a alguien y me dijo: yo quiero, pastor, contarle todo lo que yo he pasado. A veces a la gente le gusta sacar todo eso. Y yo nunca en mi vida he ido al zafacón de la basura a sacar nada. Nunca. Nunca yo he echado en el zafacón de mi casa algo de valor. Y mis amados hermanos y amigos, no ande sacando cosas que no tienen valor. Comience como comenzó la historia aquí en la tierra. La historia aquí en la tierra es 2023 años. No son 2023 años que tiene la raza humana, se cuenta después de Cristo.
Y Cristo quiere que también su vida comience con Él de nuevo. Habrá alguien aquí esta mañana, en esta noche, que dice: pastor, yo necesito decirle a mi Señor: Señor, sana mi alma. Yo quiero vivir para amarte a ti y amar a mis familias y amar a los demás y tener un corazón lleno de amor. Yo no quiero estar pendiente de mí, yo quiero soportarlo todo. Como decía el apóstol Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Aquellos que el Señor ha escogido son de Él. Tengo que cuidarlos, tengo que perdonarlos, tengo que ayudarlos, tengo que animarlos, tengo que trabajar por ellos, tengo que orar por ellos. Eso es lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Y quizás usted dice: yo tengo que orar al Señor para decirle al Señor: Señor, sé tú con mi alma, lléname de tu amor, lléname de tu poder, lléname de tu gracia. Ayúdame a no vivir pendiente a mí, sino a los demás. El Señor le ha hablado de una manera personal. ¿Cuántos dicen: yo tengo que arreglar cosas con el Señor? Pastor, ore por mí. Usted creyente, déme ver su mano. Déme ver su mano. Yo tengo que arreglar cosas en mi vida para vivir una vida plena. Amén, amén. Dios le bendiga. Yo quiero vivir una vida libre. Yo quiero vivir una vida santa. Yo quiero vivir una vida nueva, sana, transformada por el poder y la gracia del Señor. Y tengo cosas que me atan, que me impiden, en mi mente, en mi corazón, en mi vida, en mi hogar, en mi todo. Y quiero que mi Señor me ayude a vivir una vida plena. ¿Habrán otros más? Déjeme ver. Ore por mí, pastor. Dios le guarde, Dios le bendiga, Dios le guarde. No viva amargado. Usted y yo tenemos lo que tiene más valor en esta tierra. Quizás hay alguien que todavía no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Y en esta noche quiere decirle a Cristo: Señor, ven a mi corazón y sálvame. Si tu obra en la cruz del Calvario fue una obra de amor, yo quiero experimentar esa obra de amor, de perdón y de salvación. Y quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal en esta hora. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así que quiere entregarle su vida a Cristo? Me ver su mano bien alta. Vamos a acompañarle en oración. Yo quiero recibir a Cristo. Un joven, una joven, un señor, una señora. Quiero que Cristo venga a mi corazón y me salve y me perdone y me dé la vida eterna. Alguien así, déme ver su mano. Quiero que Cristo venga a mi corazón y me salve. Si yo muero hoy, sé que no voy a entrar al reino de los cielos porque todavía no soy salvo, no soy salva. Pero esta noche quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Que no sea el pecado el que le dé sentido a mi vida, que no sea el alcohol, que no sea los adulterios, que no sea la pornografía, que no sea la mentira, que no sean las malas palabras, que no sean las ideologías de este mundo, ni las filosofías de este mundo. Yo quiero que me dé sentido mi Creador y mi Salvador, que es mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Habrá alguien así? Déme ver su mano. Quiero recibir a Cristo esta noche. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga, señora. Quiero que Cristo venga a mi corazón en esta hora. Quiero aceptarlo. He entendido hoy lo que significa el gran amor de Dios y el sacrificio que hizo y la obra que Él hace cuando Él viene a la vida de una persona. Cómo nos cambia, cómo nos transforma, cómo nos santifica, cómo le da un sentido a nuestra vida, cómo podemos llegar a nuestra casa no bajo los efectos del alcohol, sino bajo los efectos del amor de Dios. No bajo los efectos del pecado, de las drogas, de la inmoralidad, de la maldad, sino bajo los efectos de la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más? Un joven, una joven, un señor, una señora. Pastor, yo quiero tener a Cristo como el Salvador de mi vida. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien más? Es una decisión personal, pero es lo que va a cambiar el rumbo de la historia de su vida, como también Cristo cambió el rumbo de la historia de la humanidad. No vaya de este lugar
no llegue a su casa a vivir un calvario que ya Cristo vivió por usted. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por tu gran amor que tú has derramado en nuestros corazones. Si amamos a otros, es porque, como dice tu palabra, y te amamos a ti, es porque tú nos amaste primero. Ayúdanos también a tener el mismo sentir. Ayúdanos a tener el mismo sentir de también ser los primeros en amar. Obra en cada alma sin Cristo. Tráele a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén.